buenas noches, Perú. El día de hoy estamos reunidos para desarrollar el webinar ¿Cómo reactivar la economía? Una pregunta en la cual se debe plantear soluciones. Y para ello tenemos expertos en diversas áreas productivas de nuestro país para que nos puedan alcanzar algunas soluciones de cómo reactivar nuestra economía peruana, más aún cuando ha sido golpeada, primero por la pandemia mundial y luego por una crisis política. ¿Qué acciones son las que se deben tomar como tarea inmediata y sobre todo, cuáles son los plazos y los proyectos a largo plazo para que nuestra economía pueda nuevamente reactivarse y no tener un mayor número de personas desempleadas o cayendo cada vez más en la informalidad? Soy Lorena Nova y les doy la bienvenida al webinar de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, cómo reactivar la economía. En esta primera etapa de nuestro webinar vamos a tener las palabras de presentación del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches al ingeniero Roque Benavides, al ingeniero Ricardo Márquez y al ingeniero Israel Benavides. Creo que hay un hecho que nadie lo tenía previsto y aún los planificadores más acuciosos no sabían realmente el efecto que podía tener esta pandemia en la sociedad. Definitivamente creo que el nuevo escenario en que nos ha puesto la pandemia no solo ha desnudado nuestras debilidades, sino que nos ha puesto unos retos demasiado grandes que tenemos que tratar de resolver. Definitivamente creo que el manejo de la crisis sanitaria, uno de los problemas fundamentales y en los cuales fuimos los primeros en iniciar realmente este trabajo, pero sin embargo creo que los resultados no fueron como nosotros esperábamos. Y definitivamente el aparato de salud demostró no solo que tenía ineficiencia y carencia, sino que también las políticas utilizadas no fueron las adecuadas. Entramos a un confinamiento total donde se paralizó prácticamente la economía y surgió un problema que creo que es otro de los problemas fundamentales y que vamos a afrontarlo hoy día. Se paralizó todos los sectores y lamentablemente se paralizó el sector minero, que era un sector que nunca debía haberse paralizado, porque creo que ellos sí tenían todos los protocolos necesarios para seguir produciendo, y aparte de ello, es un factor fundamental dentro de lo que es la economía y el Producto Bruto Interno del Perú. Lamentablemente, decisiones que creo que de alguna manera ocasionaron de que nosotros a estas alturas seamos no solo un ejemplo de mal manejo de la crisis sanitaria, sino también seamos un ejemplo de mal manejo de la crisis económica, que si nosotros no sabemos manejarla, yo creo que vamos a tener más efectos realmente y más letalidad en la crisis económica que en la crisis sanitaria misma. Entonces, esto de alguna manera yo creo que nos permite analizar que nunca nosotros pensamos que después de 30 años de crecimiento sostenido íbamos a tener una brusca caída de que significaba una contracción de llegar a más del 40%. El Producto Bruto Interno ha bajado en más de 12.5 y definitivamente creo que la situación económica que se nos plantea es una situación realmente que nos va a llevar a tiempos demasiado aciagos para el Perú. Pero yo creo que hay algo que es importante y que creo que muchos de los especialistas lo han tomado en cuenta, es que la economía del Perú y el Perú como país tiene mucho potencial para poder realmente revertir esta crisis económica a través de todas las cosas que nosotros tenemos como país y que actualmente lamentablemente están trabadas. Entonces, nosotros hemos escogido en este webinar tratar los tres sectores que consideramos fundamentales para entrar a un proceso de reactivación de nuestra economía. Tres sectores que de alguna manera son los ejes fundamentales sobre los cuales tenemos que trabajar y tener realmente las condiciones claras para poder generar inversiones, que es la única alternativa que podemos tener para generar un crecimiento económico y que sí, ese va a contribuir a mejorar la calidad de vida que actualmente tiene la población. Y los sectores creo que los hemos señalado claramente. Primero la agricultura, un sector que nunca paró, y no solo no paró, sino que siguió trabajando en las condiciones que tenía, ¿no? Nunca hemos tenido desabastecimiento de alimentos
Y también la situación de la agricultura creo que también merece analizarla y por eso hemos invitado al ingeniero Ismael Benavides como una persona que no solo conoce el tema, sino que lo ha analizado desde el punto de vista que nosotros hemos subido de 300 millones de importaciones a 8.000 millones. ¿Pero por efecto de quién? Por efecto del 10% de la agroexportación. Pero hay un 90% de agricultores que hasta estas alturas no tienen realmente las condiciones favorables y que están viviendo en una situación bastante precaria. Y tratando de justificar su ineficiencia y su falta de apoyo en realmente cosas que a estas alturas serían problemas que nos llevarían a tratar de no tomar las medidas necesarias para salir adelante. Y eso creo que es una situación que la tenemos que tener bien en clara. El 90% de agricultores tienen que entrar a un proceso de reestructuración agraria para ser competitivos en este nuevo entorno que necesariamente yo creo que va a ser una de las condiciones que tenemos que trabajar en el Perú, destrabar los proyectos agrarios grandes, Majes 2, Chavimochi. Hay tantos proyectos que se han quedado paralizados simplemente por ineficacia e ineficiencia realmente de los sectores de gobierno. Otro sector que para mí es el eje fundamental, el motor de esta reactivación económica, es destrabar toda la cantidad de proyectos mineros que tenemos paralizados. Yo miraba una conferencia del ingeniero Roque Benavides, son más de 60.000 millones de dólares que podrían llegar al Perú y que realmente, lamentablemente, por un manejo realmente poco adecuado, a estas alturas muchos de estos proyectos se encuentran trabados. Entonces sería importante que realmente dentro del análisis hemos invitado al ingeniero Roque Benavides, una persona muy identificada con el sector, pero aparte identificada con el Perú a través de todo lo que ha hecho en su vida. Y por eso va a ser otro de los expositores que creo que nos va a dar luces sobre cuál sería la segunda alternativa para poder trabajar realmente el sector minero, que creo que va a ser el motor de esta reactivación. Y otro sector que son los héroes olvidados de este proceso es el sector industria. Yo creo que el sector industrial, les damos la bienvenida y el agradecimiento al ingeniero Ricardo Márquez, de igual forma al ingeniero Ismael Benavides que acaba de entrar. Yo creo que los empresarios y los industriales de Arequipa son los héroes que no se han planteado porque han tenido la oportunidad de reinventarse y de empezar a luchar realmente, porque dentro de las condiciones poco favorables de repente de políticas de Estado, han sabido de tener respuestas claras frente a una realidad que creo que no para nadie es ajena. Estamos en una situación realmente bastante conflictiva. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento al ingeniero Ismael Benavides, al ingeniero Roque Benavides y al ingeniero Ricardo Márquez. Y nuevamente la Universidad San Martín genera un espacio donde tengamos oportunidad de analizar de una manera objetiva y clara qué es lo que tenemos realmente en el futuro del Perú. Nosotros consideramos que la libertad que tenemos para escoger nuestro destino va a ser la esencia fundamental sobre la cual tenemos que trabajar en el futuro. Muchísimas gracias, Lorena, y gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor, y vamos a iniciar con nuestro webinar. Cada invitado tiene un tiempo de 20 minutos para poder desarrollar el tema propuesto y también para plantear algunas soluciones frente a esta problemática que tenemos a nivel nacional. Nuestro primer tema es minería para superar la crisis económica y para ello hemos invitado al ingeniero Roque Benavides Ganosa. Él es expresidente de la CONFIET. Asimismo, él tiene estudios realizados de posgrado en las universidades de Harvard y de Oxford. Cuenta con una amplia experiencia en el campo gremial. Ha sido expresidente de la CONFIET, asimismo fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. También ha sido presidente del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales para el logro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y vicepresidente del Consejo Mundial de Oro. Ingeniero Roque Benavides, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en la Universidad San Martín de Porres, sede Arequipa. Agradecerle a don Jaime Mujica Calderón, con quien me une una amistad ya de muchísimos años. Me siento muy honrado de estar con don Ricardo Márquez, un amigo también muy querido, y con mi primo hermano Ismael Benavides, que es un especialista en agricultura. A mí me han pedido que toque el tema sobre la minería y cómo superar la crisis económica. Pues evidentemente tenemos que comenzar por decir que la minería peruana representa el 10% del Producto Bruto Interno, pero representa a su vez entre 50 y 60% de las exportaciones del Perú.
Y cuando hablamos de exportaciones no estamos hablando solamente de los dólares que puedan ingresar, sino de la oportunidad que también le da al país para poder importar productos, ya sea bienes de capital o productos de necesidades que tiene el país. La minería también es un sector que justifica la industria eléctrica que tenemos en el Perú, porque consume más allá del 35% de toda la energía que se genera en el Perú. Así que es un sector muy relevante, muy integrado con otros sectores y por supuesto que consume de la industria nacional, de la metalmecánica, de la micro, de la pequeña empresa que está en los alrededores de nuestras operaciones. Yo creo que hace muy bien la Universidad de San Martín de convocar a 3 sectores importantísimos, como son la industria manufacturera, la agricultura sobre todo. Yo vengo también de una familia de agricultores, estoy seguro que Ismael va a hacer una magnífica presentación, y el sector minero que tiene que acompañar esta reactivación. Por favor, si podemos poner la presentación. Lo cierto es que el título de la presentación, Minería para superar la crisis económica. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en estas épocas de crisis? Y es evidente, siguiente, por favor, si es que recordamos un poco la historia del Perú, las peores crisis, y las diré muy rápidamente, ciertamente la Guerra del Pacífico nos destruyó como economía allá por 1879, la década de 1880, pero después vinieron las 2 guerras mundiales y vino también el crack de 1929 de la Bolsa de Nueva York, que hizo que cayera el gobierno del presidente Leguía. Y en esa época se dio esta sucesión de presidentes como hemos visto ahora. Así que no creamos que la historia no se ha estado repitiendo, se ha estado repitiendo. Y por supuesto, como fue una crisis muy focalizada, pudimos salir en 3 o 4 años de esa crisis por nuestra dependencia, por supuesto, con los Estados Unidos, es que entramos con la crisis, pero fue una crisis que se pudo salir en 3 o 4 años. Después vino, por supuesto, las décadas perdidas en el Perú, que fueron las décadas del 70 y del 80, donde esencialmente terminamos con una inflación de 7.600% y fue una época también del terrorismo, también crisis terrible. Por supuesto vino la crisis rusa del año 1998 y luego la última que habíamos vivido era la crisis de las hipotecas del 2008, donde el Perú no llegó a decrecer, pero creció mucho menos de lo que había crecido en todo el lustro anterior. Y luego tenemos hoy día esta crisis del coronavirus que, por supuesto, nuestra economía enfrenta un choque sin precedentes en naturaleza y en magnitud. Según el INEI, en abril caímos 40% del Producto Bruto Interno y en agosto se contrajo ya en 10%. Es una tendencia a una mejoría. En el periodo enero-agosto la producción nacional disminuyó en cerca de 16% y en el periodo anualizado 2019-2020 lo hizo desde agosto a agosto en 10%. La expectativa, como muy bien lo ha dicho don Jaime Mujica, es que la economía peruana decrezca entre 12 y 15%. Es importante decir que don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, un ícono de la economía peruana, ha mencionado que esta es probablemente la peor crisis que va a tener el Perú en 100 años. Y eso hay que tenerlo muy presente. Siguiente, por favor. Lo que es evidente es que a nuestro modo de ver, esta crisis ha sido muy mal manejada. Han habido, por supuesto, sectores que han sufrido muchísimo, en exceso de lo que han debido sufrir. Por supuesto, los restaurantes, el turismo, los gimnasios, el consumo interno de vehículos, la venta de inmuebles, la autoconstrucción, la educación. Pero hay sectores que en el fondo no debieron de haberse paralizado, como es el sector de la pesca, que hubiese reactivado pues todo el litoral peruano. La agroexportación, por supuesto, mantuvo su crecimiento, pero también con ciertas limitaciones. Y en mi caso particular, el caso de la minería, un absurdo de haber paralizado. Fíjense ustedes, en Chile la producción de cobre decayó en 10%. Nosotros hemos decaído en 70% en la producción minera.
Eso, por supuesto, ha tenido un impacto en el crecimiento económico de nuestro país. La verdad es que esa dicotomía que nos planteó el ministro de Salud, Zamora, entre salud y economía, es un absurdo. Es salud y economía. Ambos teníamos que enfrentar adecuadamente. Pero, en fin, eso es parte del pasado y tenemos que enfrentarlo. Siguiente, por favor. Es evidente que la recuperación no va a ser rápida. La salida de la crisis va a depender de la pronta contención de la enfermedad. Yo espero que esta tendencia vaya decayendo, como lo ha dicho el presidente de la República. Esto no parece ser una ola, sino parece ser un tumbo. Ojalá, ojalá, pero no bajemos la guardia. La salud es lo prioritario. También dependerá de cuánto se han afectado los balances de las familias y las empresas. Todas estas reacciones sociales que estamos viendo, estas protestas, son producto de la insatisfacción, de la frustración de la gente, y eso tenemos que tomarlo, por supuesto, muy en cuenta, sin aceptar que se golpee pues a la Policía Nacional y que, por supuesto, tampoco se destruya la propiedad pública y privada. La violencia hay que pasar el mensaje de que no es la alternativa. La respuesta a políticas macroeconómicas potentes y prolongadas también será muy importante. Y por supuesto, nuestros políticos, el Congreso, el Ejecutivo, tenemos que ver de superar la crisis política y evitar el populismo. Las leyes que se vienen dando están destruyendo el avance de lo que se había hecho a lo largo de los últimos 30 años. Tengamos cuidado, el Perú es todavía una economía débil y nosotros necesitamos proteger de que haya un crecimiento en el largo plazo. Y todavía, por supuesto, en el horizonte hay riesgos elevados. La ruptura de la cadena de pago puede hacer que la recuperación sea aún más lenta. Es evidente que los rebrotes que hay en los Estados Unidos y en Europa tienen que llevarnos a preocupación y estar pues muy alertas. Como digo, el malestar social generalizado. Yo en mis presentaciones a lo largo de estos 6 meses mencionaba este malestar social generalizado que no se había visto reflejado en estas marchas y en estas confrontaciones, pero es evidente que todos los peruanos y el mundo en general ha estado pues muy frustrado desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la economía. Y a eso tenemos que agregarle en el Perú el año electoral del 2021. Yo espero, invoco a todos quienes están lanzando a puestos públicos que seamos lo más realistas, que actuemos con la mayor responsabilidad y en ese sentido, por supuesto, lo que estamos viendo en el Congreso, donde hay algunos representantes que se van a lanzar a la política y que están actuando irresponsablemente, pues hay que invocarlos a que tengan mucho cuidado porque el Perú no merece ese trato. Siguiente, por favor. La reactivación del sector minero es, por supuesto, importante y es obvio que el sector minero es un sector muy pujante. Probablemente en el fútbol no llegamos a los primeros lugares en América Latina, pero en minería sí estamos primero o segundo en todos los metales y a nivel mundial tenemos una participación y una presencia muy importante. Y para que el sector minero se dinamice, tenemos que pensar mucho en explorar, en promover la exploración. En minería, la exploración es lo mismo que en la industria manufacturera, es la investigación, pues nosotros hablamos de la exploración y el desarrollo. En industria, en agricultura se habla de investigación y desarrollo. Pues la exploración no es otra cosa que investigar las entrañas de la tierra y es importante para poder descubrir nuevos yacimientos y tener un futuro más promisorio. Esas exploraciones nos llevan a algunos descubrimientos de algunos yacimientos y no siempre son exitosos. La gente creerá que es muy fácil, se requiere de mucha tecnología. Esos descubrimientos deben de ser puestos en valor mediante una construcción que es precisamente donde se generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Por eso es que para nosotros la base de la recuperación es lanzar los proyectos, como lo veremos más adelante. Y de esas construcciones es que vendrá la producción de esos yacimientos.
El Perú hoy día tiene una producción importante, pero podría ser el doble o el triple, y por supuesto eso contribuiría enormemente a descentralizar nuestro país, a generar actividad económica en las zonas rurales, en las zonas altoandinas de nuestra patria, que permitirían a muchos de nuestros compatriotas tener un futuro y un bienestar promisorio. Siguiente, por favor. La minería esencialmente dinamiza la economía local, genera empleos en zonas donde otras industrias no lo hacen. Por supuesto, adquiere servicios y compras locales que dinamiza la economía local. Desarrolla infraestructura. Ustedes comprenderán que las carreteras, las líneas de alta tensión, las comunicaciones, los recursos hídricos, cuando no los servicios de educación y salud para el personal son pues muy importantes, y esa es una contribución del sector minero en las zonas donde opera. Además de contribuciones financieras, como por supuesto el impuesto a la renta, el IGB, el canon minero que regresa a las regiones, y además genera un desarrollo sostenible con una gestión ambiental, como en el caso, por ejemplo, de Arequipa, la planta de la enlosada que trata los desagües de la ciudad de Arequipa, y esas aguas las utiliza Cerro Verde. Ese es un caso ejemplar a nivel mundial de cómo la minería puede contribuir con una gestión ambiental responsable. Y por supuesto la recirculación del agua también es un aspecto muy importante. Mejora la productividad de todas nuestras operaciones, potenciando oportunidades y generando proyectos de desarrollo integrados con otros sectores. La minería no actúa sola, la minería se integra con su comunidad, y eso es pues muy importante. Y cuando estamos hablando de minería, estamos hablando de la minería responsable, la minería que cuida el medio ambiente y que respeta las comunidades. Pero ¿cuáles son las claves para la reactivación de la minería? Siguiente, por favor. Esencialmente, en el caso de la gran y mediana minería, que somos 100% formales, empleamos más de 200.000 personas directamente y a más de 1 millón de peruanos en forma indirecta. Tenemos un portafolio de proyectos mineros de 60.000 millones de dólares que no han salido de la noche a la mañana. Son proyectos que se han venido explorando a lo largo de muchos años y que hoy día son un activo de la nación y que deberíamos ponerlos en valor. Se requiere para eso el respaldo político, regional y local para desarrollar esos nuevos proyectos. No podemos el sector privado trabajar solo. Necesitamos del Estado y por supuesto de la comprensión y el diálogo con las comunidades para demostrar los beneficios que trae esa minería. Y hay otro sector, que es el de la pequeña minería y la minería artesanal, que son más intensivos en mano de obra, y en Arequipa hay mucho de eso, en el norte de Arequipa. Se dedican principalmente a producir oro, pero también producen algo de cobre. Muchos están en proceso de formalización y hay que proceder de esa manera, no en forma violenta, sino tratando de invocarlos a que a través de mecanismos de mercado se vayan formalizando. Se estima que la pequeña minería emplea directamente 100.000 trabajadores y unos 500.000, incluyendo, por supuesto, los indirectos y los proveedores. La producción aurífera no formal al año sería de 600.000 onzas de oro, lo que se traduce en más de 1.000 millones de dólares al año en producción. Eso es mucho dinero y reactiva mucho a la economía. Se propone un enfoque de formalizar basado generando activos para incrementar que toda la cadena de valor y eslabonamientos productivos pueda seguir avanzando. Es indispensable ir formalizando la pequeña minería. Siguiente, por favor. Y entonces acá llegamos a nuestro planteamiento. La tercera ola, la reactivación económica, más allá de la reactivación económica. Siguiente, por favor. Y por supuesto, discúlpenme que me meta un poquito en el tema de la agroindustria, la agricultura, pero en mi presentación siempre lo menciono. Chavimochic 3 paralizado al 80% de avance de obra hace 4 años, producto del escándalo de Lavallato. Nosotros tenemos que aprender a separar el tema judicial del tema productivo. Lo que es concreto es que decenas de miles de trabajadores del agro en el norte del Perú, en La Libertad,
no pueden avanzar porque este proyecto está paralizado al 80%. Yo he visitado el reservorio de Palo Redondo y yo he visto cómo la obra está tan avanzada. Maje Sigua 2, ni que se diga, hablando en Arequipa, necesitamos impulsarlo. Los agricultores de Arequipa merecen tener esa oportunidad y por supuesto hay que incentivar a que eso se desarrolle. Poner en valor estos proyectos significaría miles de nuevos puestos de trabajo y encadenamientos productivos. De repente, parte de los problemas que estamos viendo en Ica y en otras partes del Perú y en la agroindustria tienen que ver con esta paralización que ha habido de algunos de estos proyectos. Yo creo que hay que proceder lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Y por supuesto, los proyectos mineros que están paralizados. Tía María es un caso patético. Realmente yo invoco a la gente de Cocachacra, del Valle del Tambo, a dialogar, a conversar, a llegar a consensos. Y por supuesto el Estado no puede ponerse de perfil. Tiene que contribuir a que haya armonía entre todas las partes. Tía María es un típico caso donde se podría construir el reservorio de Paltiture en la parte alta del Valle del Tambo, generando mejor calidad de agua y más cantidad de agua para todo el Valle del Tambo. Muchas veces se ha dicho demagógicamente, agua sí, mina no, y yo quiero decirles que en el Perú, si algo sobra, es el agua, y especialmente en los valles de la costa. En el río Tambo, del 100% de agua de lluvia de todos los años, el 85% termina en el mar, y nosotros lo que deberíamos es de construir reservorios que podrían permitir otorgar mucho más agua a los agricultores de esa zona y por supuesto un poquito de esa agua al proyecto minero de Tía María. Pero también se tiene Zafranal, se tiene Pampa del Pongo, se tiene San Gabriel en la zona de Ichuña a 4.700 metros de altura en el departamento de Moquegua, Mina Justa en el sur de Ica. Todos esos proyectos podrían generar mucho más producción de cobre, de oro, de hierro y contribuir a la reactivación de todo el sur del Perú. Y en el norte del Perú tenemos Michiquillay, que se conoce hace 40 años, Galeno, que está en manos de 2 empresas chinas, Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas absurdas y que podría también contribuir a la producción de cobre de nuestro país, los sulfuros de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, el proyecto de la granja, que también se tiene conocimiento de hace más de 40 años y que está en manos de Río Tinto, una super empresa minera a nivel internacional, y Cañariaco, que está en la comunidad de Cañaris, en el departamento de Lambayeque, que también ha sufrido muchísimo con esta pandemia. Todos esos proyectos, yo calculo que son 40.000 millones de dólares y seguramente hay otros tantos que suman a los 60.000 millones de dólares. Eso generaría cientos de miles de puestos de trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento para reactivar la economía, pero además para generar oportunidades a los más necesitados. Siguiente, por favor. Para lograr todo esto, es indispensable que las empresas mineras exploremos para establecer el potencial, invertir de forma eficiente, tanto en lo económico, en la salud, en lo social, en lo ambiental. Las comunidades tienen que conocer, entender los beneficios que trae la minería y la industria privada en general, propiciar un clima de armonía y entendimiento y desarrollar capacidades que faciliten el trabajo en conjunto. Pero nada de eso se puede hacer si no hay presencia del Estado, que debe definir reglas claras y acelerar los procesos, generar entornos favorables para la inversión, proveer a las comunidades de servicios básicos y, por supuesto, asegurar la contribución de los beneficios para toda la gente de la región. La redistribución de la riqueza la debe hacer el Estado en forma conjunta con todos los sectores de la sociedad. Las autoridades, las empresas y la sociedad en su conjunto debemos de mantener un diálogo constructivo y, por supuesto, respetar la ley y el Estado de Derecho. Siguiente, por favor. No perdamos lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 30 años. El Perú se ha integrado con el resto del mundo, ha firmado tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global, y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión, y eso permite que en el Perú sea seguro invertir. Y cuando hablo de inversión, no estoy hablando solamente de la inversión extranjera, porque en el Perú
del 100% de la inversión, 20% es inversión estatal y 80% es inversión privada. Y de ese 80% de inversión privada, 20% es inversión extranjera, que trae nuevas tecnologías, nuevos procesos, pero que viene acompañada con 80% de la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa peruana. Somos nosotros los peruanos los que sacamos la cara por nuestro país. Y cuando se habla de respeto a la inversión, es respetar a los peruanos, respetarnos a nosotros mismos. Contamos con grado de inversión que ha costado mucho trabajo y mucha seriedad en el manejo de la economía. Y por supuesto tenemos a Ismael Benavides, que ha sido ministro de Economía, que es parte de esa seriedad con la que se ha trabajado el aspecto macroeconómico. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, los países más orientados a economías de mercado. Tenemos instituciones sólidas, como ya mencioné al presidente del Banco Central, don Julio Velarde, y a toda la institución. Todos debemos de trabajar para reactivar el crecimiento, generar confianza, promover inversiones, las autoridades, los dirigentes políticos, las empresas, los médicos, los trabajadores, las universidades también. Ustedes tienen una responsabilidad muy importante y la sociedad en su conjunto para sacar adelante nuestro querido Perú. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Roque Benavides, por esa exposición y sobre todo por hacer la descripción actual acerca de los proyectos, sobre todo de la región Arequipa. Vamos a continuar con nuestro webinar y ahora es el turno, le corresponde la participación al ingeniero Ricardo Márquez Flores. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y el tema propuesto para él es justamente la propuesta empresarial para reactivar la economía nacional. El ingeniero Ricardo Márquez estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Nueva York. Ocupó la primera y segunda vicepresidencia del Perú. Asimismo, fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Fue presidente del Centro de Promoción de la Pequeña y Microempresa, PROPYME, y también 2 veces ya asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias. Ingeniero Ricardo Márquez, buenas noches y bienvenido a la Universidad de San Martín de Porres. Buenas noches. Muchas gracias, don Jaime Mujica, por invitarme a esta exposición sobre la industria nacional junto con mi amigo Roque Benavides y don Ismael Benavides. La verdad que me siento muy halagado de estar con ustedes hoy día porque a través de estos años hemos trabajado con Roque, hemos trabajado bastante, hemos intercambiado muchas ideas y siempre llegábamos a que tenemos que participar, ya sea en política, pero no necesariamente en política partidaria, sino también diciendo lo que tenemos de experiencia para que el país pueda salir adelante y pueda generar empleo y llegar a ser lo que todos queremos, que sea un país de clase medias, con el propio empuje de cada ser humano y de cada peruano. Es decir, con la oportunidad que nosotros los empresarios debemos de crear. Y en ese sentido, yo quisiera comenzar diciéndoles a ustedes de que voy a tratar de agregar, ya no hablar mucho de la parte que Roque ha hablado en cuanto a la parte macroeconómica, sino decirle más bien qué es lo que sentimos nosotros. Nosotros vemos de que el país hoy se ha aperturado prácticamente las 4 fases y ya en teoría tenemos más del 90 y tantos % de todos los negocios abiertos, ¿no? Nos faltan unos cuantos, pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que lo vemos nosotros en la industria por decirles de gaseosas, en la industria de cervezas, ¿no? Que la producción ha bajado y estamos nada más que produciendo en un promedio del 60%. Y eso es lo que pasa más o menos en toda la industria porque la demanda
la demanda no se ha recuperado. Y no se ha recuperado porque, bueno, lo que dijo Roque, ¿no? Si la minería bajó hasta el 70%, es evidente que el colchón nuestro, siempre lo dijimos en la Sociedad Nacional de Industrias, es la minería, ¿no? Porque es una industria que te crea no solo mano de obra, sino rápidamente lo que hoy necesitamos, impuestos. Y ese es el tema. ¿Cómo hacemos para recuperar nuestra demanda y nuestros impuestos? Y ahí llegamos a de que tenemos que hablar de inversiones. Y todo tipo de inversiones. Desde la pequeña, mediana y gran empresa, pero tenemos que seguir hablando de inversiones. Este es un tema importantísimo que tenemos que ver los empresarios, porque nosotros como tales tenemos que dar, no sé si el ejemplo, pero el ánimo y la actitud de que a pesar de que tenemos los problemas que tenemos ya no todos los meses, sino todas las semanas, seguimos nosotros creyendo en el futuro de nuestro país. Por eso es que en los próximos días nosotros presionamos a PROMPERÚ a que funcione ya la oficina de captación de inversiones productivas. ¿Por qué? Porque hace cuántos meses no se hablaba de captar inversiones. Y lo que necesitamos es eso, seguir los empresarios empujando a lo que es las inversiones. Nosotros, como industria, lo que proponemos es varios temas que hemos dejado, mejor dicho, planteados al gobierno anterior y en este gobierno. Y ya hemos comenzado a hablar con este gobierno a temas en los cuales nosotros decimos hay que seguir en lo que es la reactivación. Y la reactivación no solo se va a dar con el programa Arranca Perú, que ya no se llama Arranca Perú, ¿no? Pero que lo que hace es dar empleo temporal en el interior del país, en lo que es la limpieza de las carreteras, en los ríos. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos nosotros que, en verdad, ir a sectores donde hay mano de obra masiva. Y uno de los sectores muy importantes que tenemos nosotros en mano de obra masiva es la pesca de consumo humano. Quienes conocen Paita y en el norte saben que allí hay fábricas de procesamiento de pesca de consumo humano masiva. Es decir, usted va a una fábrica y encuentra una fábrica con 2.000, 3.000 trabajadores. ¿Y qué es lo que necesita este sector? Este sector que hoy está más o menos al 50%, de capacidad, necesita pues llenarlo. Y para eso no se necesita ni siquiera drawback, porque no quieren drawback. Lo más increíble es que este sector lo que está pidiendo son temas como que la pesca y el procesamiento de atún se arregle la ley de atún, que la tenemos hace más de 10 años, y mediante no sé por qué razones en el Ministerio de Economía, la cambiaron hace ya 11 meses, ¿no? Y ahora las plantas de atún en el norte están paradas porque les quieren cobrar el 30%, porque ahora, si se pesca ese atún, o la empresa extranjera que ha pescado ese atún dentro de las 200 millas tiene que pagar un 30%, lo cual hace inviable el procesamiento y el hacer negocios en esta industria del atún, que la verdad es algo que venimos trabajando y que eso crearía empleo en los próximos meses. No necesitamos ahí nada de construcción. Tenemos las plantas paradas, ¿no? Entonces, ese es un sector que nosotros hemos hablado esta semana con 2 ministros ya nuevos. Le hemos dicho, es lo que ustedes tienen que hacer. Y no sé por qué razón el MEF no quería, y vamos a tener que hablar. Porque es ridículo que un sector que haya estado hace 11 años caminando, de repente se le ocurre a alguien que tiene que pagar ahora el 30% y ya, pues ya no lo hace rentable. Además, nosotros estuvimos con empresarios de Alaska y nos dijeron de que querían ellos procesar atún también, ¿no? Procesar, porque se estaban saliendo de la China y querían hacerlo en estas plantas precisamente que hay en el norte. Y bueno, nos costó como 6, 8 meses
y se logró sacar todos los protocolos para procesar y reexportar a Estados Unidos, pero lo han hecho por un año y nadie va a invertir en un país como Perú en un año. Y también le hemos dicho que eso lo tienen que arreglar, porque eso te va a crear mucho empleo. Y esas son las cosas que nosotros tratamos de hacer, incentivar el empleo, que no te demore pues en grandes proyectos, porque hay grandes proyectos, pero hay cosas que la podemos hacer por incapacidad, en este caso del sector público, de no ver realmente y ni siquiera visitar el lugar para darse cuenta, porque cualquiera que va ahí se da cuenta. Este sector de pesca de consumo humano hoy exporta 1.400 millones de dólares al año, y lo más increíble es que a 3, 4 horas en el norte, en Ecuador, se exporta más de 4.000 millones de dólares, y Chile en pesca de consumo humano exporta 7.000 millones de dólares. Y lo mismo, el mismo mar y todas las mismas facilidades. Este es un sector que nosotros desde el día que entramos a la institución, hace ya más de 2 años, dijimos hay que apoyar este sector. Lo más increíble que es todo lo que ellos quieren, las facilidades para trabajar. Ese es un sector por el cual nosotros decimos hay que apoyar. Otro sector importantísimo es evidentemente la construcción. ¿Por qué la construcción? Porque la construcción tiene 30 líneas conexas con la industria. Nosotros, en esa relación que tenemos entre industria, construcción, industria, pesca, industria, minería, industria, agroindustria, eso es lo que ahora en la sociedad nosotros tratamos de hacer. ¿Cómo trabajamos con los sectores para de esa manera que se reactive la industria? Porque la industria no es solo el mercado interno, la industria también es exportar y trabajar con los sectores que exportan, que es donde está el futuro, ¿no?, del crecimiento de la industria nacional. Y en eso llegamos, pues, a lo que es la construcción. Y construcción es un sector que necesita, ¿no?, incentivos, no solo para lo que es la construcción de viviendas, porque acá hay algo muy importante, ¿no? El sector construcción nosotros debemos mirarlo como algo para crear empleo y también algo para que cuando esta pandemia se acabe, los peruanos puedan tener pues agua y desagüe. Porque el problema está en que esta pandemia, y ya muchos lo saben, se puede acabar con la vacuna, pero nadie quita que vuelva otra vez en otro tipo de enfermedad y vamos a tener los mismos problemas. O sea, el sector construcción yo creo que es un sector que debe tener prioridad, porque evidentemente, ¿no?, este sector tal como está, ¿no?, estamos con proyectos que serán en los próximos años, en los próximos 2 años para crear 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, ¿no? El año pasado representó 70.986 millones de soles y empleó 1.055.000 personas. Este sector de construcción. Entonces, cuando usted tiene un tipo de sector que tiene esta cantidad de empleo, es ahí donde tiene usted que empujar, priorizar, ¿no?, por los diferentes factores que les estamos hablando. Y sí, nosotros hemos trabajado y hemos propuesto, ¿no?, que también a este sector se le incentive a las personas que van a comprar. En cuanto a que hoy, tal como está la oferta y la demanda, se necesita que se le dé una garantía al que va a comprar de tal manera de que los constructores puedan seguir con sus proyectos y a los constructores ya no pedirles que para empezar a construir comiencen con el 30%, sino bajarlo en las viviendas.
social a un 10%. Ese es algo que estamos trabajando nosotros con Capeco, y como les digo, es algo muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, el problema es que para que ustedes saquen una licencia de construcción, le demora 1 año y hasta más. Y entonces, nosotros nos hemos reunido con el alcalde de Lima, nos hemos reunido con el Produce, con Capeco, con el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, con la AMPE, ¿no? Porque el problema es la licencia de construcción. Y ahí el Instituto Metropolitano es el que tiene que dar la licencia. Hay un proyecto dentro de la municipalidad para reducir la licencia de construcción de más de 12 meses a 60 a 90 días. Pero está pasando lo que está pasando, ustedes ven en la parte política, y ha detenido esto y ha encrispado a todos. Y al final de cuentas, lo que más nos va a convenir es recurrir a lo que hizo el gobierno del APRA cuando dio un decreto supremo en el cual pues se daba la licencia de construcción en 60 o 90 días, ¿no? Al final vamos a tener que llegar a eso, porque la verdad que si vamos a esperar en ponernos de acuerdo con todas esas instituciones que hay que ponerse de acuerdo, porque esas instituciones se tienen que poner de acuerdo para hablarle a los regidores, y los regidores tienen que dar la solución ahí. Entonces, eso de ahí es algo que se tiene que resolver y que no está resuelto. Por tanto, hoy el sector construcción tiene ese problema el día de hoy y tenemos que resolverlo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que debemos todos, ¿no?, tratar de resolverlos. Ahora, también nosotros tenemos como propuesta el sector de textil y confecciones, que es un sector masivo en mano de obra. El sector de textiles y confecciones es un sector que tiene, de acuerdo a las estadísticas del Produce, 93.000, 95.000 unidades de producción. ¿Ya? Y ahí tenemos un sector que es el sector de confecciones, que hay más o menos unas 15 a 18.000 unidades de producción. O sea, en industria, en unidades de producción, entre pequeña, mediana y gran empresa, grandes exportadores de confección, que es lo que hay también en la Sociedad Nacional de Industrias, y más o menos hay 115.000 unidades de producción. Y eso definitivamente pasa del 1.000.000 de personas. Entonces nosotros trabajamos en ese sector. ¿Y qué es lo que hemos hecho ahí? Nosotros hemos trabajado con algo que ya es una necesidad, ¿no? La sostenibilidad de las prendas que uno tiene que exportar. Ya no se puede exportar prendas si tu producción genera agua y sale de otro color. Tienes que tratarla y tienes que hacerla sostenible toda la, ¿cómo se llama? Todo el proyecto. O sea, no se puede seguir así. Esto nosotros sabíamos que iba a venir, ¿no? Hace 2 años empezamos a hablar, pero con esto de la pandemia se ha generalizado. ¿Y qué ha pasado? Mercados europeos, mercados americanos, ahora te hacen ferias con el mismo producto, pero de empresas sostenibles, por un lado, que te pagan más, y de empresas que no son sostenibles, en otro lado, antiguas, ¿no? Antiguas ferias, donde te van a pagar por el mismo producto, pero menos. Eso es lo que hoy está pasando en el primer mundo, ¿no? El sentir, el apoyar todo lo que es la industria circular, la sostenibilidad, es una realidad. No es algo que es un sueño o que es una moda, es una realidad. Eso, y también, ¿no?, el cómo tratas no solo el medio ambiente, sino también el trato al personal. Esos 2 elementos, el trato social, esos 2 elementos hoy no es que está de moda, eso de ahí es una realidad en Europa y en Estados Unidos. Y poco a poco se comienza el mercado a separar y a distinguir.
Y es algo que está. Nosotros, ustedes saben, en la Sociedad de Industrias hay muchísimas empresas medianas y pequeñas, y bueno, decían, ya viene, ya va a venir. No, no, ya está, ya llegó, ya no hay nada que hacer. Por eso es que nosotros ahora le decimos a las empresas más grandes que tienen rápidamente que reconvertirse para poder dar la materia prima a la pequeña empresa y puedan llegar a esos precios mejores. Y esa es una de las estrategias que estamos haciendo en el Comité Textil de Confecciones para poder exportar más, ¿no? Otro de los temas que hemos hecho en el sector de textiles y confecciones es que, de acuerdo a las estadísticas, nosotros hemos visto de que ha habido una sobreimportación de productos. Y también hemos visto de que el precio de los productos han bajado considerablemente a precios que la verdad que no aguantan ningún tipo de análisis, por así decir. Nosotros hacemos esto porque estamos ligados directamente a la información de aduanas. En la Sociedad de Industrias nosotros hemos hecho estudios de todas las importaciones de estos productos y llegamos a la conclusión que ya era tiempo de que se pueda poner unas salvaguardas. Esto lo hemos hecho apoyando también a Gamarra, y el Indecopi ha hecho los estudios y el Indecopi ha determinado que sí hay indicios, y ha visto que los precios han bajado enormemente a tal punto de que ya está afectando la producción nacional en textiles y confecciones. Y como data le digo a ustedes, ¿no?, que hoy el 15% de la producción nacional textil y confección es nacional y el 85% es importado. ¿No? Nosotros no estamos en contra de lo importado. Lo que pasa es que si nosotros vemos de que cuando tú vas y le dices a un ministro de Comercio Exterior sobre estos temas y te dice que él no ve la importación, entonces nosotros nos ponemos a ver por qué está sucediendo esto. Y déjenme decirles una cosa. Cuando estaba el ministro Oliva, le dijimos de que había blanqueo y que esto lo tenían que investigar. ¿Y cuál fue el resultado? 70% de las importaciones en el Perú no salen de bancos peruanos. ¿Y qué hizo el ministro Oliva? ¿No? Que ustedes algunos los conocen, que no es una persona que va a estar con populismo ni cosas raras. Dio un decreto, ¿no?, supremo, en el cual decía que todo el que importa más de $2,000 tiene que hacerlo por Banco Nacional, ¿ok? Y eso es lo que está sucediendo hoy ya en el Perú. Y de acuerdo a eso, y ya trabajando con la ministra Alba, es que hemos visto cómo llegan los precios realmente a lo que debe ser, a estándares, como nosotros le decimos, ¿no? Agarren los precios que ingresan a Nueva York y esos son los precios que son del mundo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos y los explico porque es un sector en el cual yo defiendo mucho, no porque yo esté en el sector, porque yo ya no trabajo en esto, pero más que nada porque hay muchísima gente envuelta en esto, muchísima gente. Y entonces la teoría dice, ok, muere esta industria, aparece esta otra. Okay. En teoría, la industria que tiene que aparecer es la industria de digitalización. Una industria que debe de crecer y que es una industria donde muchos de los estudiantes están hoy día, ¿no?, con todo el tema de digitalización y todas las empresas estamos tratando, todas las empresas estamos adaptándonos, ¿no?, a digitalizar todas nuestras empresas. Y créanme, no están todos, ni grandes, ni pequeños, ni medianos. Y yo lo sé porque veo eso. Pero todos estamos en esa carrera. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que no
estamos trabajando realmente en una política, ¿no?, de digitalización en el Perú. Y esta es la industria más importante que hay en el mundo, y todos lo sabemos. Pero aquí no hay una política que conlleve a que esta industria tiene que crecer, ¿no? Ese es un grave error nuestro. Y eso es lo que nosotros decimos. Esta industria tiene que ser, miren ustedes, como en Argentina. En Argentina hay 150.000 personas que se dedican a hacer software y hay 6.000 empresas de exportación de software en la Argentina. Nosotros nos invitaron allá a Córdoba precisamente para ver cómo funcionaban y la verdad que vimos de qué manera estas industrias de digitalización, ¿no?, son las que hoy día son importantísimas para lo que son el interior del Perú. ¿Por qué? Porque en el interior del Perú las carreteras no pueden pues traer todos los árboles y toda la madera que debe salir por Huancayo, ¿no? Eso es lamentable. Cuando hemos estado nosotros trabajando en el programa de Agenda Perú 2031, en Huancayo todo el mundo quiere producir, pero los costos por las carreteras son muy, muy altos. Entonces, una de esas industrias que funcionan en el interior del país es pues esta industria de la digitalización. Esta es la industria que no tienes ¿cómo se llama?, que tener ese problema que tenemos con la industria de madera, que estamos hace 20 años hablando, ¿no? Y que todavía ni siquiera, ojo, el MEF ha podido dar, ¿no?, créditos que tienen donados de 400 millones de euros pues al 3 o 2% para que pueda uno sembrar un árbol y esperar 10, 15 años. Ni siquiera eso hemos hecho. Y olvídense del resto de las carreteras. Ya ustedes saben lo que ha pasado con el tema de las carreteras, ¿no? Ese es otro sector importantísimo porque Chile, después de la minería, ¿qué exporta? La industria forestal. Y nosotros hace 20 años hablamos y hablamos y hasta la ley que si no está, que sí está. Y ese es otro de los sectores. Por eso es que nosotros hemos dicho, ¿no?, hemos dicho en la Sociedad Nacional de Industrias que nosotros como industriales tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que llevar la agenda. Nosotros tenemos que llevar la agenda de desarrollo. Y si no, miren ustedes lo que nos ha pasado en los últimos 5 años. Hemos tenido 3 presidentes, ¿no?, no sé cuántos ministros, pero ¿qué política de desarrollo va a haber ahí? Nosotros como empresarios tenemos que decirles esto es lo que estamos trabajando y esto es lo que crea empleo. Porque de otra manera, si vamos a tener un ministro que va a entrar y no sabe, simple y llanamente el país va a quedar como estamos quedando. La responsabilidad, ¿no?, es que es nuestra. Quiero terminar hablándole algo muy importante. Las compras masivas, las compras públicas. Cuando recién entré a la Sociedad de Industrias, les hablé a todos mis colegas acerca de las compras. Nadie, la mediana y la gran empresa no estaba interesado. Eso era nada más que para la pequeña empresa. Pero después, ¿qué pasó? Me comenzaban a llamar y me decían, Ricardo, están comprando 100 puentes de la China. Ricardo, están comprando conservas de atún de Indonesia. Ricardo, están comprando carpetas para llevarlas a Ucayali de la China. Y eso son realidades. Están comprando fideos de Bolivia. ¿Me entienden? Entonces ahí nos damos cuenta de que el potencial de reactivación está precisamente en nuestros impuestos, porque son nuestros impuestos.
Y alguien decide de que pues en Ucayali tiene que haber carpetas de la China, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros estamos trabajando en una nueva ley, ¿no? Donde se priorice la producción nacional. Pero además, lo único que tienen que hacer es prender la televisión y poner el canal de Colombia y ustedes van a ver ahí toda la propaganda que se hace para comprar producto nacional. O en los Estados Unidos o en Alemania. Las compras nacionales en todos los sectores son importantes. Con el gobierno que se ha ido, ya teníamos un plan que ya estamos trabajando de compras para 4 sectores, ¿no? Aparte de las compras estructurales, que son, como les digo, de puentes o de otro tipo de material de construcción, pero en ese sector de confección, de calzado, de maderas y de metal mecánica, 1.000 millones al mes. Que algo es algo, pero lo estamos comenzando ya a hacer. Yo quisiera terminar diciéndoles esto, que hay más de 150.000 millones de soles en compras. Y créanme, si yo les dijera lo que hemos encontrado nosotros en compras, ustedes se desmayan. Hemos encontrado, nada más que para terminar, ¿no?, que en los últimos 8 meses se han importado 900 millones de mascarillas, ¿ya?, de la China, ¿ok?, entre precios de 2 centavos de dólar a 30 centavos de dólar, ¿ok? Y que cuando empezó la pandemia había un solo fabricante y después ahora tenemos 7 fabricantes. Pero ahora, por X razón, les han cambiado a esos 7 fabricantes las especificaciones. Total, resultado, que los que han invertido en el Perú para hacer las mascarillas no pueden venderle al Estado peruano y sí los chinos. Bueno, esa es nada más que una perla que les dejo a ustedes para que se den cuenta que en el tema de compras del Estado, se tiene que cambiar todo, porque ¿saben qué? Esa es la manera de reactivar el país a precios competitivos y que tenemos para hacerlo ya. ¿Me entienden? Entonces, con eso quiero terminar esto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ricardo Márquez. Es increíble lo que hoy usted nos ha dado a conocer y nos hace pensar en una situación aún mucho más compleja, la que vive nuestro país con respecto a la reactivación económica. Bien, vamos a continuar con nuestro webinar, ¿cómo reactivar la economía? A nuestro siguiente invitado, quiero que nuestros espectadores puedan escribir sus preguntas a través del chat de esta plataforma, a través de nuestras redes sociales, y con gusto vamos a alcanzarlas a nuestros invitados. Bien, señor Daniel Lozada, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Jaime. Realmente para mí es un honor estar aquí en este evento junto con ustedes, la Universidad San Martín de Porres, el ingeniero Roque Benavides, el ingeniero Ismael, nuestro amigo Ricardo Márquez, al cual le tengo mucho cariño porque siempre que lo he escuchado ha visto el lado humano y el lado social como prioritarios y como factores importantes para la solución de los problemas. Lamentar lo que está pasando actualmente con el sector agroexportador, el sector agrario. Nuestra única ley, una ley chiquita, una ley parte de una gran política agraria que no la tenemos lamentablemente, una ley de producción agraria que fue un inicio del sueño agroexportador del Perú y que ha pagado con creces. Hemos pasado de 300 millones de dólares en exportaciones del 2000 a casi 8.000 millones en 2019. Realmente contemplar y ver cómo la improvisación política acaba con los sueños y el liderazgo empresarial que el ingeniero Roque Benavides nos ha mostrado a través de su trayectoria. Hacer minería en un país
minero, en un país que su vocación es minera, su riqueza es minera, pero lamentablemente las dificultades y trabas que pone el Estado lo convierten en un país que desaprovecha muchas oportunidades, y la improvisación, el haber paralizado la minería en tiempos de pandemia y caer 75% versus nuestro competidor y gran ejemplo por un lado, enemigo por otro lado, y sobre todo nuestro gran inversionista en el Perú, Chile, que haya caído solo 10% en su producción durante la pandemia. Realmente hay una distancia inmensa. Y ver que la parte política está jugando un papel muy importante. Y tomo las palabras tanto del ingeniero Benavides, de Roque, como del ingeniero Ricardo Márquez. Lo importante es que es participar. Participar en política partidaria. Yo soy convencido de que un empresario tiene que participar en política partidaria, en política empresarial, porque el liderazgo del desarrollo recae en la empresa privada, como lo hemos visto a través de la historia del mundo y de nuestro país. El liderazgo empresarial, esta locomotora que inyecta optimismo, que inyecta vida, que inyecta dinero y recursos a las familias más necesitadas, como es el sector agrario, al sector rural, es impresionante. Ver cómo los ingresos en salarios se han más que duplicado del 2004 a la fecha. Ver cómo la formalización del empleo, a través de la ley que comenté, la ley de formalización, la ley de promoción agraria, ha sido tan importante, en donde ahora ya es de uso y costumbre que un trabajador del campo use sus EPPs, que antes eran un lujo, ahora es una necesidad y es un requisito indispensable para competir en un mundo globalizado, en un mundo en el cual nuestro país tiene ventajas comparativas impresionantes, y lamentablemente comprobar que las ventajas más fáciles, las ventajas competitivas y las ventajas de gestión son las que no tenemos. Realmente el espacio, como lo decía en el anterior webinar, que genera la universidad junto con la Cámara de Comercio de Arequipa, junto con la Sociedad Agrícola de Arequipa, una unión interinstitucional, nos decía tanto el ingeniero Roque Benavides como Ricardo Márquez, qué importante es en estos tiempos post pandemia, en estos tiempos de crisis, el reforzar nuestras instituciones, en tener instituciones que sean columnas y refugio para la gente y los empresarios que desean y que necesitan y que pueden y que quieren invertir en nuestro país y generar desarrollo. Realmente este esfuerzo interinstitucional que nos brinda la plataforma de la Universidad San Martín de Porres es un espacio de desarrollo, es un espacio de los cuales quisiéramos y tenemos que generar muchísimos para lograr la paz social, lograr la tan anhelada justicia social y el desarrollo que todos necesitamos y que todos trabajamos por ello. Es importante que este tipo de espacios se fortalezcan, se difundan y se reproduzcan masivamente para enfrentar y ser la alternativa de propuesta. Mucha gente hoy día me comentó qué importante va a ser este webinar, porque va a haber propuestas de reactivación reales. No va a haber la poesía, no va a haber el floro, disculpen la palabra, al cual nos tienen acostumbrados los políticos de turno y, y los improvisados que pretenden gobernar y pretenden tomar el poder en nuestro país. Agradecer a las tres instituciones, primeramente a la Universidad San Martín de Porres, a nuestro amigo Jaime Mujica,
a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, representada por nuestra presidenta Jessica Rodríguez, que lamentablemente por un inconveniente no pudo participar en el inicio del webinar, como estuvo programado, y que me envió los saludos y disculpas por no poder habernos acompañado el día de hoy en el inicio del evento. Vamos a tratar ahora el tema de reestructuración productiva del agro, y para ello hemos invitado al ingeniero Ismael Benavides Ferreiros. Él ha sido exministro de Agricultura y también exministro de Economía y Finanzas. El ingeniero Ismael Benavides Ferreiros estudió Economía Agrícola y estudios de posgrado en la Universidad de California en Berkeley. Fue consultor del Banco Mundial, fue presidente de la Asociación de Bancos del Perú y también fue presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chile. Ingeniero Ismael Benavides, buenas noches y bienvenido. La economía peruana ya venía ralentizándose, cayendo, desde un 8% anual que se dejó en el gobierno del doctor Alan García a 2%, 2.2% en el 2019. Un país, para bajar pobreza, tiene que crecer a tasas mucho más aceleradas. Y eso es lo que ha venido haciéndose evidente. La economía ha crecido menos, la pobreza incluso creció en el 2017 o 2018, si mal no recuerdo, y ahora en los últimos tiempos no se ha reducido y por supuesto ahora en el 2020, a raíz de la pandemia, la pobreza podrá aumentar a lo mejor de 20% en que está de la población a un 30%, situación que es obviamente catastrófica. Entonces, este año, como mencioné, llovió sobre mojado. En una economía que estaba de caída, tuvimos que enfrentar a la pandemia, se cerró la economía drásticamente, lo cual fue un grave error, y vamos a terminar con una caída del PBI de 13%, pero lo más dramático es la caída en la demanda interna y el desempleo. El desempleo llegó un momento a casi 50% en abril, mayo, y ahora se viene recuperando, pero no vamos a recuperar, por supuesto, los niveles en que estábamos en 2019 o antes. De manera que el reto ahora es reactivar la economía y generar empleo. Y los más afectados son los pequeños negocios, las pymes y los trabajadores independientes. Y a ellos es que hay que ayudar. Y gracias a Dios la economía peruana, desde que logramos el grado de inversión en 2007, desde que logramos el ingreso de capitales extranjeros, desde que logramos desarrollar la minería con grandes proyectos como La Bamba, Cerro Verde, Antapacay, etc. Eso ha permitido que el Perú pues tenga $70.000 millones de reservas, se hayan podido hacer los programas de reactiva, que los han criticado, pero han sido sumamente útiles para la economía. Y hemos amortiguado de alguna forma la caída. Y hoy día estamos saliendo poco a poco, pero vamos a terminar con una economía de todas maneras 13% abajo y se espera que el próximo año se recupere un 11 a 12%. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Porque los más afectados son justamente, como mencioné, las pymes, los trabajadores independientes, los que tienen su taller, los que son transportistas, los que tienen su profesión independiente. Entonces, creo que tenemos que tener una visión clara de las cosas que se pueden hacer rápidas. Y como mencionó Ricardo, tenemos que continuar integrándonos al mundo. Hoy en día, pues, la digitalización de las empresas, la inteligencia artificial, la robotización de los procesos. Tenemos muchísimo campo que hacer ahí y, por supuesto, hay grandes oportunidades. Y para apoyar directamente a las pymes, yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo. Ya no tanto en los bonos famosos que han tenido muchos tropezones en llegar a los beneficiarios, sino tenemos que hacer programas de apoyo directo a las pymes. Tenemos que ayudarlos a capacitarse para que se puedan reconvertir a las nuevas tendencias y ayudarlos financieramente
con los programas del Estado que sean mucho más precisos y dirigidos. Y también el Estado haga algunos sacrificios. Esto, por supuesto, los economistas tradicionales no les gusta la idea, pero diferir, por ejemplo, el pago del último tramo del IGB, diferir el pago de las licencias e impuestos municipales, porque uno abre un taller, abre una tienda y al día siguiente está la gente del municipio cobrando la licencia y a fin de mes está la SUNAT cobrando el IGB y por supuesto los negocios, como la economía todavía sigue semi-paralizada, no están generando como para hacer esos pagos. Entonces creo que tenemos que ser menos ortodoxos y justamente actuar para ayudar a las pymes que son los grandes empleadores del país. Pero además tenemos que, ya como economía en su conjunto, generar confianza, estabilidad en las reglas del juego. Lamentablemente la turba, por ejemplo, ha logrado que se tire abajo parte de la ley de promoción agraria, que ha sido fundamental para el desarrollo de una actividad importantísima del país. Y tenemos que promover las inversiones. Los países no crecen por generación espontánea, crecen porque hay confianza, reglas de juego estables. Y entonces necesitamos que se invierta alrededor del 25% del PBI anual para poder crecer a tasas de 6, 7, 8%. Si hubiéramos continuado creciendo lo que se creció hasta el 2011, hoy día tendríamos 5% de pobreza en el Perú. Pero lamentablemente los gobiernos sucesivos han perdido el rumbo. Se gastó en cosas inútiles como la refinería de Talara, en un mundo en que estamos yendo a autos eléctricos, en vez de haber invertido, por ejemplo, en mayor generación eléctrica. Hoy día el uso de petróleo para autos está siendo eliminado en muchos países en Europa en los próximos 5 a 10 años. Entonces necesitamos tener una visión clara y, por supuesto, promover la inversión, porque el crecimiento, el desarrollo y la reducción de pobreza vienen con inversión. Eso es fundamental. Y en el corto plazo, creo que otro aspecto importante, lo que mencionó Ricardo Márquez, es la vivienda. La vivienda, en la crisis del 29, el gobierno norteamericano, para fomentar la recuperación de la economía, fomentó mucho la vivienda, pues la vivienda tiene un gran efecto multiplicador sobre múltiples otras actividades. Entonces aquí el Estado tiene que meter más dinero al Fondo Mi Vivienda, tiene que promover proyectos inmobiliarios, desarrollos de vivienda multifamiliar, casas unifamiliares, techo propio, todos estos proyectos que van a la gente de menores ingresos. Y además tiene que apoyar el desarrollo de la infraestructura. Por supuesto, este año se ha parado prácticamente la inversión pública y también la inversión privada, obviamente. Entonces tenemos que volver a promover las asociaciones público-privadas, porque el Estado no tiene dinero para hacer proyectos importantes, y generar la infraestructura que el país necesita para producir mejor y ser una nación más integrada. Entonces creo que esos serían los puntos que habría que atacar rápidamente. Pero tenemos problemas. Las trabas del Estado que mencionó Ricardo, que son infinitas, que van desde las licencias municipales hasta los temas medioambientales, los temas sociales, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, que ponen toda clase de trabas que no añaden valor. Es un gran problema la ineficiencia burocrática del Estado y la tramitación y las trabas que ponen. Pero además, otro problema que hoy tenemos es el problema fiscal. Vamos a terminar con un déficit de 10% del PBI o más. Gracias a Dios, que somos grado de inversión y hemos podido acceder al crédito internacional y acabamos de hacer una emisión de $4.000 millones, que es buena para tapar el hueco actual, pero no es buena para las generaciones futuras que lo van a tener que pagar. Pero en fin, tenemos que resolver los problemas actuales. Otro problema que tenemos es la falta de credibilidad del gobierno, la sucesión de presidentes, la sucesión de ministros, evidentemente
ha creado pues cierta zozobra entre quienes invierten desde un pequeño negocio hasta una mina. Y el Estado pues no ha promocionado la inversión, Proinversión está paralizada y los ministerios que tienen que hacerlo, Ministerio de la Producción, MINCETUR, etcétera, no lo están haciendo. Entonces, evidentemente, eso va a ser una traba para que se realice lo necesario para reactivar el país. Y por supuesto, tenemos un Congreso populista y destructivo que genera preocupación en el mundo de los inversionistas, genera preocupación en los ahorristas porque quieren dar medidas populistas con los bancos, las AFPs, etc. Entonces yo espero que entren en un periodo de reflexión, se dediquen a elegir a sus candidatos presidenciales y no fastidien a la inversión privada y al desarrollo del país. Pasando al tema agrícola, para lo cual fundamentalmente me han invitado, el Perú está en una posición realmente expectante para el desarrollo de la agricultura. La agricultura se destruyó con la reforma agraria del año 70. No solamente se perdió la capacidad productiva, el ingreso de los agricultores, el ingreso medio de una persona que vivía en el agro cayó más del 50% después de la reforma agraria, pobreza extrema, migración a las ciudades y, por supuesto, caldo de cultivo para Sendero Luminoso. Y a partir de que la nueva Constitución del 93, porque la anterior no permitía propiedad privada en el campo, en manos de empresas. Solamente tenía que ser propiedad individual, una locura. Desde la derogatoria de la ley de reforma agraria y la ley 27360 que se dio en el año 99, si no me equivoco, empezó el gran crecimiento de la agricultura. La agricultura en todo su extensión. Porque no solamente la agroexportación, sino también se beneficiaron los pequeños agricultores, la clase media creció, más demanda de pollo, más demanda de maíz, más demanda de los distintos productos agrícolas. Y el Perú tiene este enorme potencial para el desarrollo del agro. Tenemos un clima suave, sin muchos extremos, ni de altas temperaturas, ni de bajas temperaturas, por el efecto de la corriente en Humboldt. Estamos mejor situados, estamos 3 o 4 mil kilómetros o 7 días por barco más cerca del mercado que Chile, que es un gran agroexportador. Tenemos una población que ha vivido la agricultura, conoce la agricultura y le gusta desarrollarse en ella. Y por supuesto, tenemos TLCs con las 2/3 partes de las economías del mundo y probablemente va a ser más en el futuro inmediato, lo cual nos permite acceso a todos estos mercados internacionales en una forma fácil y el Perú ya ha generado prestigio para su fruta, para sus exportaciones. Ya somos un país respetable en el mundo del comercio de alimentos. Ahora, la agroexportación en el Perú no es ni 10% de las tierras agrícolas del Perú. El Perú tiene 3,5 millones de hectáreas cultivables, parte de ellas irrigadas, parte de ellas en secano con lluvia, pero son 3,5 millones de hectáreas. La agroexportación son apenas 300,000 hectáreas. Si le añadimos la industria azucarera, son otras 150,000, estamos hablando de 450,000 hectáreas, y el resto son pequeños agricultores que recibieron sus parcelas después de la reforma agraria o comunidades generalmente en las zonas altoandinas. Entonces, el potencial de desarrollo y de incorporar a toda esa gente a la agricultura moderna es tremendo. Y la agricultura es el mayor empleador del país, emplea 23% de la población económicamente activa. Sin embargo, es una actividad de alto riesgo.
Mucha gente dice, no, que te ha ganado mucha plata en los arándanos, con las paltas, o qué sé yo, pero los mercados fluctúan, los mercados suben y bajan. El precio del arándano, que hace 2 años estaba en $8 el kilo, este año está en $2.50. La gente en el mundo solamente puede comer una cantidad limitada de arándano, no puede comer más. Entonces, se hacen muchas inversiones y evidentemente hay alto riesgo. Y los precios son inestables, como les mencionaba. No solamente los arándanos. El espárrago en el 2017 estaba casi en $3. Hoy día, este año está en $1.10. Y la papa, que es un producto de consumo interno, hace un año estaba en casi $1.50 el kilo en Lima, ahora está en 50 centavos, que no paga casi ni el flete de los agricultores. Ese es un poco graficando que no todo es un lecho de rosas en la agricultura, sino es una actividad compleja. Y hay productos de los que fueron inicialmente estrellas en la agroexportación y que hoy día ya prácticamente han desaparecido. Por ejemplo, los pimientos, la páprica, la granada, que fue un boom en un momento, hoy día pues se vende muy poco en Rusia, en Europa del Este. La uva con pepa, la Red Clove, ya los chinos pasaron a comer uva sin pepa y entonces la uva Red Clove ha quedado desfasada, anticuada. Y productos peruanos tradicionales como la maca, que antes tenían muy buenos precios, bueno, los chinos se llevaron la maca china y están produciendo maca más barata que en el Perú. A lo que voy es que hay pues muchos riesgos en los mercados, en los precios, y no los controlamos, absolutamente. Tampoco controlamos el clima. Tenemos el Niño, tenemos la Niña, tenemos sequías, tenemos plagas. Con el Niño vienen más plagas. Y por supuesto hay plagas que no hemos aprendido a controlar, como la rancha en la papa, el gorgojo en la papa, en la sierra, y que se tira abajo cosechas de los pequeños agricultores paperos en la sierra. Entonces, esta actividad, y especialmente la agroexportación moderna, requiere inversiones muy importantes que van desde el riego por goteo hasta equipamiento. Un parrón de uva cuesta $26.000 hectárea. En fin, requiere inversiones muy grandes y la recuperación es a largo plazo. Además, la agricultura moderna es cada vez más restringida en lo que puede usar de pesticidas y cosas para controlar las plagas. Entonces tiene que estar permanentemente innovando cómo tener fruta de calidad sin aplicar pesticidas muy dañinos. Y también es intensiva en alta tecnología. Hoy día, pues, hay drones que vuelan sobre los campos y te dicen más o menos dónde hay plantas que tienen problemas, dónde hay plantas que tienen que sustituir, o también para aplicar pesticidas. Lo que voy es que hay mucha innovación, mucha tecnología, que obviamente también es cara. Pero la agricultura moderna ha logrado incursionar en mercados con éxito, como ya mencioné, con una buena imagen para los productos del país. Yo creo que lo importante es que los dejen trabajar. El Estado no ha ayudado para nada, porque además estas actividades se han generalmente desarrollado en el desierto, en zonas que no fueron afectadas por la ley de reforma agraria. Y por supuesto, con el esfuerzo de los agricultores y con muy poco apoyo del Estado. Y esta actividad ha generado gran empleo, altos salarios comparados, porque estamos hablando de trabajadores no especializados, sin información académica, y con salarios pues arriba de los 1.500 soles mensuales contra un promedio de 800, que es el promedio nacional. Pero además ha generado empleo familiar, porque trabaja el marido, trabaja la mujer, de repente trabaja un hijo, y con eso juntan ingresos de 4.000, 5.000 soles que les ha permitido
participar en el boom inmobiliario, por ejemplo, de Ica o de Trujillo, comprando viviendas, teniendo acceso a crédito. Y no es que ha aumentado mayormente la rentabilidad del sector, como han mencionado, pues hay productos, hay gente que invirtió mucho en uva Red Globe, todo Piura invirtió en uva Red Globe. Bueno, ahora han tenido que cambiar. ¿Qué significa tirarse abajo una plantación que tiene 3, 4, 5 años y poner nuevas variedades? Entonces, hablamos de que el crecimiento de la exportación total agrícola del Perú, no solamente la agroexportación moderna, sino incluyendo café, otros productos tradicionales, se ha ido de $200 millones en el 2000 a más o menos 7.500 este año. Y claro, comparan ese crecimiento con el crecimiento de los salarios. Los salarios también han crecido en forma muy importante en la agricultura. Y repito, ese crecimiento del volumen de las exportaciones no quiere decir gran crecimiento en la rentabilidad. Ya lo dicen los palteros, le dicen los arandaneros, le dicen la gente que siembra uvas. Entonces lo que tenemos que hacer es competitivos en la agricultura moderna. Pero ¿qué hacemos con el resto de la agricultura? Esas 3 millones de hectáreas que están en manos de pequeños agricultores en los valles de la costa y comunidades en la sierra y algunos pequeños y medianos en la selva. Y ahí se concentra no solamente la mayor población, sino también la mayor pobreza. Los agricultores paperos en la sierra son gente sumamente pobre, con producciones muy bajas, con exposición a plagas, a heladas, a toda clase de problemas. Pero ahí es donde tiene que actuar el Estado. Y no lo hace. Le ha delegado a los gobiernos regionales a hacer ese trabajo. No lo han hecho bien, lo han hecho muy mal. Y por supuesto, mantenemos la pobreza, mantenemos la migración de toda esa gente de la costa porque no tienen oportunidades de vida en la sierra. Y ahí tenemos que ayudarlos pues con sus productos tradicionales, papa, maíz, legumbres y por supuesto la producción de ovinos o camélidos sudamericanos que son fundamentalmente adaptados a esas situaciones, ¿no? En la costa, ayudar a los pequeños productores que hoy día no pueden porque la mayoría de los dueños de las parcelas ya son personas de edad y los hijos han ido a trabajar a las ciudades. Entonces hay que ayudarlos a integrarse a las cadenas productivas, a la cadena productiva moderna, con inversión del Estado en la infraestructura, lo que necesitan para poder modernizar sus cultivos, que hoy día siembran algodón en el Valle de Pisco o siembran maíz en Cañete, o qué sé yo, que son productos de poco valor y poca rentabilidad, o alquilan sus propiedades. Entonces lo que tienen que hacer es introducirlos a la agricultura moderna y a las cadenas productivas, amarrándolas con las grandes empresas o medianas empresas agroexportadoras. Y también darles asistencia técnica, capacitación y crédito, por supuesto, que puede ser fácilmente manejado si es que se integra en una cadena productiva. Yo creo que ahí hay una gran tarea del Estado para hacer. Y, por supuesto, los gobiernos regionales, si tienen la inspiración para hacerlo. Y en la sierra, el gran problema es infraestructura. Porque no solamente son los bajos rendimientos y las malas prácticas agrícolas, sino también la falta de acceso a los mercados. Un buen camino te puede acercar el mercado de un productor de papas a una ciudad pequeña o mediana en la sierra de 2 días a 8 horas. Si se asfalta el camino, si se le mejora la infraestructura. Pero también mejorarle la infraestructura de comunicacional, con telefonía celular, telefonía satelital e internet satelital. El gobierno del señor Humala se gastó en una red dosal
de fibra óptica, que por supuesto en la sierra, que tiene una geografía sumamente accidentada, pues es imposible que llegue a todos los pueblos. Pero si lo haces desde un satélite, no ese que han comprado, que toma fotos, sino un satélite de comunicaciones, puede llegar a los chicos para educarlos y a los adultos para que puedan ver televisión o puedan conectarse al mundo para ver las mejores prácticas agrícolas. Entonces es muy importante la infraestructura, además de las mejoras en la producción. Y la biotecnología es fundamental. Aquí es un pecado hablar de transgénicos. Bueno, los transgénicos ya se han superado, ya hay otras técnicas. Pero, por ejemplo, en papa producimos, en el Centro Internacional de Papa, ubicado en La Molina, en Lima, Perú, papas que las llaman transgénicas, pero que son resistentes a la rancha, a la roya, a las heladas, pero no las pueden meter en el Perú porque son transgénicas, las venden en África con grandes resultados. Entonces tenemos que olvidarnos de estos mitos absurdos. Prohibimos los transgénicos, pero sí importamos soya transgénica para comer aceite, Primor, o soya transgénica para los pollos que después comemos en la mesa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, la biotecnología es fundamental, y también tenemos que ayudarlos a integrarse con la minería. Yo creo que juntos la minería y la agricultura son actividades naturalmente juntas, porque la minería se desarrolla en zonas donde hay agricultura, especialmente altoandina. Entonces, desarrollo de forestería, piscicultura, truchas, ovinos, etc. Se puede hacer círculos virtuosos del Estado con las empresas mineras y los pequeños productores, de manera que se puedan integrar y desarrollarse al lado de las minas, que son tan importantes para nuestro país. Y finalmente, en la selva, igualmente es importante la infraestructura. Entonces, tenemos que continuar construyendo caminos. Desde la visión de Fernando Belaúnde, que hizo la marginal de la selva, hay que extender las carreteras en toda la selva y las vías fluviales, que son tan importantes para sacar productos. Y también tenemos que continuar desarrollando nuevos productos y mercados. Hay muchísimas productos medicinales que se pueden desarrollar. Por supuesto, el cacao y el café. E industrializarlos, como hace la Ibérica en Arequipa, que ahora tiene unos chocolates maravillosos. La palma aceitera, que no solamente sirve para aceite comestible, sino también en la selva para combustible, donde el combustible es tan caro simplemente por los costos de transporte. Desarrollar la industria de madera, no solamente la extracción, sino ya ir a productos más terminados y trasladar todo lo que es producción de arroz de la costa a la selva. ¿Qué hacemos produciendo arroz en una zona donde falta agua? En el Valle del Tambo, en Lambayeque, en otros sitios que se pueden usar para cultivos de mucho más alto valor. Entonces, la selva también tiene un potencial inmenso, pero sí se integra con vías de comunicación adecuadas a la costa y a los mercados. Creo que ahí, estas son unas cuantas recetas y brochazos que les doy, que me permito darles con la experiencia adquirida en lo que es la agricultura. Y por último, el tema del agua. El tema del agua para la costa es fundamental. No solamente para el desarrollo de nuevos proyectos, sino tenemos el cambio climático de por medio, los glaciares están derritiéndose. Podemos discutir sobre las causas del cambio climático, el calentamiento global, pero el hecho es que está ocurriendo y es necesario que protejamos nuestras fuentes de agua. Pero ¿qué está ocurriendo? A medida que se ha calentado un poco el mundo, también está lloviendo más. Entonces tenemos que ser capaces de guardar esa agua y utilizarla para regar en la época de estiaje a los valles de la costa y las nuevas irrigaciones que se están haciendo. Fernando Belaúnde empezó, Chaimoche, y Alan García tenía la visión de hacer
una alfombra verde de producción agrícola de Ancash, Chavimochic, hasta Piura, con Alto Piura y pasando por Olmos, en Lambayeque. Y eso es lo que tenemos que hacer, guardar agua, traer el agua excedente que se va a la selva, guardar el agua en las épocas de lluvia. Tenemos proyectos pendientes de nuevas irrigaciones también. Pues parte sería hacer reservorios en toda la costa, como quiso hacer el presidente Augusto B. Leguía, ingeniero Jotón, sino también desarrollar nuevas irrigaciones. Tenemos Chavimochic 3, tenemos Alto Piura, y tenemos Majes. A mí personalmente me tocó ser presidente del comité Pro Agua, de Pro Inversión en el año 2010, cuando dimos la buena Pro para Majes. Mi gran frustración es que estamos en el año 2020, 10 años después, y Majes no anda. Realmente yo creo que así como los chiclayanos lograron después de muchos años sacar adelante Olmos, yo creo que Majes es una necesidad para los arequipeños. Va a generar 40.000 hectáreas nuevas de producción agrícola, va a generar 80.000 puestos de trabajo directos, 150.000 indirectos, exportaciones por cientos de millones de dólares, y es una oportunidad pintada para Arequipa. Lo que le falta son las decisiones políticas para echar a andar esta irrigación tan importante. Creo que aquí he cubierto mis ideas para la reactivación de la agricultura y qué es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Ismael Benavides. Bien, vamos a alcanzar la pregunta para el ingeniero Roque Benavides, y esta está relacionada con el pedido de el cambio de la Constitución de 1993. La pregunta es la siguiente: para aquellos que piden un cambio de Constitución, de la Constitución de 1993, ¿usted considera que el capítulo económico ha funcionado en nuestro país? 2 minutos, ingeniero Roque Benavides, para responder. Yo definitivamente creo que el capítulo económico de la Constitución del 93 ha funcionado muy bien para el Perú. Tanto es así que el Perú ha cambiado con la Constitución del año 93. Yo solamente, para ser muy corto, para quienes quieren cambiar la Constitución del 93, hay que entender que esa Constitución fue hecha 4 años después de la caída del muro de Berlín. Lamentablemente la Constitución del 79 fue hecha 10 años antes de la caída del muro de Berlín. Hay un antes y un después de la caída del muro de Berlín, y la economía del mundo cambió, y el Perú cambió con esa economía, y por supuesto eso es lo que ha demostrado el progreso que hemos tenido en el Perú en estos últimos 30 años. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Tenemos 2 preguntas para el ingeniero Ismael Benavides. La primera está en relación a cómo se podría apoyar a los agricultores que viven del día a día, cosechan para subsistir y a veces tienen que vender a un precio que no justifica su trabajo. Esa es una de las interrogantes. Y la otra interrogante es si el fortalecimiento o la reactivación de la agricultura está en fortalecer la asociatividad e integración de la agricultura familiar. Son 2 interrogantes para el ingeniero Ismael Benavides. Lo escuchamos, ingeniero. Bueno, efectivamente, la gran mayoría de agricultores en el Perú son pequeños agricultores que viven de subsistencia, como se dice, para generarse sus ingresos día a día. Y el Estado tiene que participar ahí. Y por supuesto, donde pueda, de la mano con el sector privado. Pero es una responsabilidad primordial del Estado, y hacerlo con apoyo directo a esos productores. En los países desarrollados que tienen recursos, los subsidian, los ayudan a salir de estas situaciones de pobreza. Y yo creo que el Perú tiene una gran responsabilidad de hacerlo. Obviamente tenemos muchas demandas, salud, educación, etcétera.
Pero yo creo que con relativamente poco dinero, pero con mucha dedicación de parte del Estado y los gobiernos regionales, se puede ayudar a esta gente a salir de la pobreza. Y como les mencioné, no solamente es cuestión de subsidiarlos o prepararlos o capacitarlos, pero también dotarlos de infraestructura. Un pequeño productor de estos que está en una quebrada, en un valle, no tiene acceso a sacar sus productos y venderlos a precios mejores, porque la verdad que sacarlos en una carretera decente a que sacarlos a burro, evidentemente van a obtener mejores precios por sus productos. Entonces, ahí la infraestructura es muy importante. Entonces, yo creo que la integración de esos agricultores con mejor infraestructura a los mercados, a la final les va a traer unas mejoras en sus niveles de vida. Y la segunda pregunta sobre la asociatividad, yo creo que ese es muy importante, pero no el esquema cooperativista que fracasó después de la reforma agraria, porque ahí pues se beneficiaban las cúpulas que manejaban las cooperativas, se robaban el fertilizante, había gran corrupción. Lo que se necesita es ayudar al pequeño productor a producir mejor, pero asociarlos a través de cadenas productivas con empresas más importantes que les compren sus productos o ayudarlos a exportar, o también ayudarlos a comercializar localmente. Hoy día la papa, por ejemplo, que es un producto que ha colapsado el precio, a lo mejor pues el Estado los puede ayudar a comprar un camión y quitarle el margen al transportista, al intermediario que se lleva una parte importante. Pero para eso se necesita una visión clara de cuál es el rol del Estado para ayudar a estos pequeños productores. Muy bien, ingeniero, gracias por su participación. Bien, hemos escuchado a nuestros invitados y sobre todo dar algunas pautas de cómo reactivar nuestra economía en cada uno de los sectores, ¿no? Ahora vamos a pasar a las reflexiones finales y las conclusiones a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Bien, buenas noches. Definitivamente creo que hemos tenido una información de cifras que si las analizamos fríamente, el panorama que viene es devastador, ¿no? Hemos bajado el Producto Bruto Interno hasta 40.5, hoy estamos en 12, 13, pero la tendencia yo creo que no nos favorece mucho. Tampoco creo que de 8 millones de puestos de trabajo que se perdieron, hoy hemos recuperado 5, pero tenemos siempre 3 millones de personas que no trabajan. Pero frente a ello yo creo que hay una oportunidad, que ese ha sido el objetivo fundamental de esta reunión. El Perú tiene realmente oportunidades para poder aprovechar, pero lamentablemente creo que gran parte de los problemas de salud en el manejo de la pandemia y la profundización de la crisis económica es la incapacidad de gestión del gobierno. Y creo que mientras las decisiones sean políticas y no sean técnicas, mientras estemos buscando situaciones totalmente populistas, va a ser bien difícil que nos podamos encaminar en lo que significa un auténtico desarrollo. Yo creo que el Perú es un país que tiene sostenibilidad y para eso realmente tenemos que cambiar definitivamente varias cosas. Primero, modernizar el aparato del Estado, que es un aparato totalmente ineficiente, con una cantidad de procesos tal que es el caldo de cultivo de la corrupción, lo que ha permitido realmente a la situación que hemos llegado. En segundo lugar, tenemos que sensibilizar a nuestra población. Yo creo que no es justo que realmente ante una crisis de esta naturaleza nosotros hayamos estado perdiendo continuamente oportunidades de poder llegar a un destino totalmente diferente. El ingeniero Ismael Benavides decía, nosotros de un 12% de crecimiento hemos llegado a un 3 y tantos por ciento simplemente por inercia, porque definitivamente no creo que haya sido por gestión. Que tenemos oportunidades para hacerlo como país, tenemos muchas, pero yo creo que la gente y los peruanos tenemos que tener la convicción clara que el destino de nuestro país y de nuestro futuro está en nosotros mismos. Yo no concibo realmente como si actualmente en una crisis de esta naturaleza estamos trabajando con leyes totalmente populistas, queremos reactivar la agricultura y damos una ley contra los transgénicos. Queremos realmente reactivar la minería y tratamos de entrar a un pacto que realmente conculca nuestro derecho de poder manejar nuestro país bajo criterios totalmente técnicos. Yo creo que Roque decía algo importante, ¿no? Lo que pasó antes de la caída del muro de Berlín es una cosa,
El mundo que vivimos actualmente es un mundo globalizado, con una economía de mercado y donde la competitividad que tengamos como país va a ser el eje fundamental para generar un auténtico desarrollo. Nosotros tomamos 3 sectores y los 3 sectores realmente están ligados como sectores primordiales dentro de lo que puede significar crear, crear y fomentar inversiones. La plata no va a llegar del aire. Yo creo que el peruano no nació para estirar la mano. Tenemos oportunidad realmente de fomentar la inversión, porque la inversión va a llevarnos necesariamente a un crecimiento económico, y ese crecimiento económico es el que va a dar oportunidades a que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Pero para ello necesitamos realmente crear el clima favorable para que se pueda invertir. Yo creo que necesitamos seguridad, seguridad jurídica, necesitamos seguridad, que nuestra gente se dé cuenta de que la única alternativa que tenemos para salir adelante es aperturar esto. No podemos realmente seguir trabajando con criterios totalmente erráticos. Yo creo que la igualdad nunca se va a dar en la medida de que no seamos libres para poder escoger nuestro destino. Nosotros hemos visto ahora que en lugar de crear antinomias a través de ciertos sectores, lo que se deben crear son simbiosis. Porque realmente la agricultura, para poder desarrollar y modernizarla, como la plantea el ingeniero Ismael Benavides, necesita dinero. Y definitivamente la agricultura es un sector de servicios, de un servicio básico a la población, porque satisface un derecho fundamental como es la alimentación y la salud. Pero para eso realmente, ¿quién puede realmente contribuir a que la agricultura tenga todas estas oportunidades y que el Estado asuma el verdadero rol que le corresponde de apoyar este sector y no dejarlo totalmente desfavorecido? Creo que la reforma agraria fue liquidatoria realmente lo que fue el agro, y del año 70, y a estas alturas realmente necesitamos reactivarla, y reactivando los sectores productivos. Es lamentable que Majes 2, que fue firmada justo en la época del ingeniero Ismael Benavides, haya pasado 10 años de incapacidad, donde se han firmado 13 adendas y el proyecto sigue atrapado. ¿Cómo queremos realmente un futuro mejor si nosotros no somos capaces de poder realmente cambiar este tipo de gestión, que creo que es una gestión totalmente ineficiente? Hablábamos de lo que significa el programa Servir. Tenemos profesionales capaces, pero ¿en qué se han convertido los puestos realmente de gestión, los puestos principales del gobierno? En simplemente en dádivas y recompensas a quienes de alguna manera contribuyeron a acompañarlos. Entonces, eso yo creo que es una situación que definitivamente tenemos que cambiarla y crear realmente esta relación, yo pienso, del sector minería con el sector agricultura es fundamental, porque es una simbiosis que se da. Hablamos de crisis del agua cuando millones de litros de agua se pierden realmente totalmente en el mar, porque no tenemos la cantidad suficiente para hacer las represas, que significaría tratar de empezar a sembrar agua. El ingeniero Ismael Benavides hablaba de grandes deshielos producidos por el cambio climático. De 3 nevados que tenía en Arequipa, el único que se mantiene actualmente es el Coropuna, y está en proceso de deshielo. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero suficiente para invertir nuestro dinero en lo que realmente nos conviene. Invertimos en una refinería cuando realmente estamos saliendo de esa época del petróleo. Entonces, no priorizamos las inversiones realmente en lo que puede constituirse realmente en un proyecto de desarrollo para el Perú. Yo creo que la Universidad San Martín, particularmente, y nosotros como academia, generamos este tipo de espacios. ¿Para qué? Para que la gente realmente pueda entender de manera clara que el destino nuestro es un destino que está en manos de todos nosotros. Y algo realmente, hay un hecho fundamental que nunca se debe conculcar, es la libertad que tenemos los seres humanos de poder escoger nuestro destino. Yo he visto realmente la participación del ingeniero Ricardo Márquez, y definitivamente para que se pueda realmente reactivar la industria, que difícilmente compite, porque la globalización nos ha llevado a una situación de competir en ciertos sectores en los cuales podemos hacer, pero si el Estado prioriza las compras en el mercado internacional, cuando realmente el empresario peruano se ha reinventado realmente para poder tratar de mantener esta situación que estamos, definitivamente creo que el Perú tiene un destino diferente, puede tener un destino diferente, y creo que ese destino está en manos de nosotros, de quienes gente como Roque, como el ingeniero Ismael, como Ricardo, apostamos por el Perú. Queremos esta patria y la queremos diferente. Sinceramente ha sido un espacio muy bonito, con todos los inconvenientes que hemos tenido por efectos de la tecnología,
pero creo que hemos tenido oportunidad de escuchar a 3 personas que han hecho de su vida un ejemplo de lo que puede hacer un peruano por el Perú. Muchas gracias, Roque, muchas gracias, ingeniero Ismael, muchas gracias, ingeniero Ricardo. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Gracias. doctor Gracias. Jaime Mujica. Y la verdad que nos quedamos con 3 palabras claves: infraestructura, proyectos mineros y desarrollo de tecnologías para recuperar nuestra economía. Esta ha sido una receta. El día de hoy se ha entregado una receta, ¿no? Y que es muy importante que puedan adoptar estas medidas nuestras autoridades. Muchas gracias por estar con nosotros en la plataforma de la Universidad San Martín de Porres, y a nuestros espectadores solo quiero recordarles que continuemos alertas, lavado de manos constantemente, distancia física y uso de mascarilla. Tenemos que vencer al COVID y tenemos que recuperar nuestra economía. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches.